Estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, en esta oportunidad quería que me cuentes un poquito, bueno, quién sos y por qué decidiste empezar el tratamiento nutricional. Bueno, mi nombre es Giselle, sí, yo soy psicóloga y bueno, empecé con el tratamiento nutricional porque venía hace mucho tiempo, digamos, mucho, diré más de 10, 15 años capaz, con muchos problemas, digamos, intestinales, con muchos, digamos, antes tratamientos de descartar celiaquía y un montón de cuestiones que Ujú, nunca, digamos, daban o nada daba en la tecla. Y bueno, también con muchos tratamientos en sí de dietas, hice dietas sin gluten por la posible celiaquía, bueno, distintas cosas ujú, que nunca me terminaban como de funcionar al 100%. Soy deportista también y bueno, en algún punto también hice tratamiento por la parte deportiva, nutricional deportiva. Y si bien, bueno, la Nutri con la que estuve trabajando me ayudó bastante, pero digamos, la parte inflamatoria o intestinal es como que en algún punto siempre terminaba siendo un azar, o sea, mm, siempre en una carrera o en algo terminaba con algo que me dejaba, digamos, no pudiendo dar lo que yo necesitaba, ujú, digamos, en esa carrera. Algún imprevisto sucedía, eso era bien, principalmente, bien, sí. bien, bien. Bien, ¿y qué síntomas eran los que vos sentías o cuáles eran las molestias más grandes que tenías? Y bueno, yo tenía, digamos, como mucha hinchazón, bueno, muchos gases, muchos cambios en cuanto a, bueno, estos cambios de diarrea y los Ujú, extremos, digamos, bien, que eran imprevistos, que no los podía a veces manejar, no era algo que pudiera preverlo. Y bueno, y un síntoma que yo, digamos, lo destaco porque quizás no lo tenía como muy identificado. En realidad yo tengo hipotiroidismo, entonces siempre lo asocié con eso, y es el tema de que uno por ahí le llama la niebla mental ujú, o esa fatiga como mental que aparece por cualquier cosa, que está bien, uno por ahí lo asocia a la rutina diaria, a la cantidad de trabajo, a mil cosas que hace en su vida, y la verdad que yo no o sea, sí o sea, viéndolo hacia atrás me doy cuenta que tenía ese síntoma, claro, pero ahora noto, digamos, como la diferencia. bien, Eh, bien, bien. Como que era algo más, como que lo habías normalizado y no estaba tan sí, consciente, digamos. claro, tal cual, sí, 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 así. O sea, sí, como te digo, pensaba que era cansancio propio, ¿no? Más allá de que sí había momentos que ese, por ejemplo, era un síntoma importante que tenía, que había ciertos alimentos que no sabía bien cuáles, ahora sí los identifico, pero en ese momento no, que me daba como eventos en los que se me bajaba la presión, Ujú, en donde de pronto era como que me quedaba sin ningún tipo de energía, como un sueño muy repentino, y hay veces que cuando me tomaba la presión no la tenía baja, o mm, sea, era solamente como ese estado de somnolencia total, pero hay veces que sí la tenía baja, o sea, era como también muy bien, variable. bien, bien. Bueno, entre los distintos. Antes también dolores de cabeza, Mm, bueno, ujú. variado. Bien, bien, bien. Y, o sea, ya nos contaste que hiciste tratamiento nutricional previamente, pero específicamente cuando empezaste conmigo, ¿tenías algún miedo, de, no sé, de no poder lograrlo o algo así? Y en realidad, no, miedo no, pero sentía que ya había intentado tantas cosas que es Mm, como, bueno, o sea, lo intento porque no pierdo nada, claro, pero no tenía como tanta esperanza capaz, ¿viste? Porque es bien. hace tanto tiempo Ujú, que si bien mucho de lo que yo veía por ahí en tus publicaciones y me identificaba un montón y quizás en ningún lado había logrado ver algo así, ujú, digamos, como en donde me identificara tanto en lo que yo leía o escuchaba. Pero bueno, es como que ya, viste, había intentado tantas cosas que de ujú. pronto dije, bueno, si no, por lo menos sigo porque siempre tuve el hábito de tener nutricionista, entonces dije, bueno, si Claro, no, lo mismo sigo un tratamiento nutricional, o sea, es bien, como... bien. O sea, te la jugaste, digamos, como quien dice. Sí, sí, Ujú, sí. bien. Bueno, ¿y logré identificar más o menos a cuánto tiempo de haber iniciado el tratamiento pudiste mejorar tus síntomas? Bueno, mira, si te tengo que ser sincera, fue Ujú, casi, y bueno, y por ahí vos te acordarás cómo habrá ujú, sido el proceso, pero te diría que
en una cuestión de días. O sea, porque bueno, la parte inicial, que es por ahí como más restrictiva, de sacar como Ujú, muchos alimentos, hace como una desintoxicación del ujú, cuerpo que yo la verdad sentí como algo, digamos, muy rápido, ¿no? ujú, O sea, obviamente que el mayor desafío es después cuando tenés que volver a incorporar alimentos ujú, y empezar a probar de nuevo las tolerancias. Creo que lo más, por eso te digo, yo creo que casi días, ¿no? Porque yo me acuerdo que inicié el tratamiento un viernes y al lunes yo era otra persona. ujú, Eh, pero porque justamente cuando inicié el tratamiento estaba en una etapa, en un momento de crisis, de inflamación total, que me ujú. había intoxicado, no sabía ni con qué ni cómo, pero a Claro, pesar de que como siempre muy saludable, no sabía cómo había llegado a ese punto en una cuestión de días. Entonces, cuando arranqué totalmente en crisis. bien. Y fueron 2, 3 días en donde yo ya noté la diferencia y bueno, y desde ahí ya continuarlo, sostenerlo fue, eh, digamos, un aprendizaje constante, Ujú, pero la verdad que se notó mucho la diferencia y es más, cuando hicimos los seguimientos, me acuerdo que eran 2 meses más o menos en donde ya prácticamente estábamos como en un avance marcado, ujú. digamos. Tal cual, tal cual. Si bien, o sea, la mejoría fue como bastante rápida, como que todo el tiempo se fue viendo evolución, evolución Sí, de sí, síntomas que sí, fueron mejorando. sí, tal cual, tal cual. Bien, ¿y qué cambios notorios notaste en tu cuerpo, tanto en tu cuerpo y en la relación que tenías vos con los alimentos? Bueno, en mi cuerpo siento que pude como, bueno, algo, por ejemplo, como te decía al principio, yo soy deportista, entonces siempre tuve como mucha intensidad de entrenamiento Mm, y a pesar de eso, siempre estuve como muy estancada en cuanto, por ejemplo, al descenso de peso. ujú, Me costaba mucho bajar de peso. eh, eh, Y ahora es como que, o sea, la etapa inicial del tratamiento como que un poco te exige a ujú, bajar de peso porque restringís mucho de entrada, pero después lo pude sostener, que fue ujú, algo como que digamos, me llamó mucho la atención porque antes cuando también he tenido momentos no sé si de restricción como esta, pero sí en otros tratamientos y después recuperaba el peso inmediatamente, digamos. mm, Eso por un lado, después obviamente que el bienestar, ¿no? O sea, el nivel de energía, las inflamaciones ya, o sea, no, prácticamente no las tengo. Incluso ahora que ya estoy como en una etapa de reincorporar muchos alimentos que al principio aparentemente sí me hacían mal, que los reincorporo y al hacerlo, digamos, en pequeñas dosis, yo siento que no generan lo que generaban antes. bien. ¿No? Entonces eso creo que es muy notorio. Obviamente que todavía está como el temor, ¿no? De que, ay, me como esto y qué va a Mm, pasar, sí. pero después no, digamos, o sea, después cuando pasa el rato y veo que no pasa nada, es como digo, ay, qué bueno, porque te puedes dar como un gustito y no pasa nada, Ujú, como tal antes, cual. que era capaz cualquier cosa ya. Ujú, Me acuerdo, incluso digo esto de cambiar tanto el estilo de la alimentación mm, en la relación que vos me planteabas con la comida, porque yo toda la vida, siempre, o sea, desde chica en realidad, porque cuando era más chica incluso tenía mis otros dramas con, ujú, con cuestiones de peso, pero digo, siempre tuve como esto de ir por la alimentación saludable. mm, Y a pesar de que yo creía, y que me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijiste fue, por más de que vos crees, por lo que yo te mm, describí que comía, o me dijiste que crees que comes saludable, tu alimentación es proinflamatoria. Y yo me quedé así como diciendo, pero ¿qué más querés que haga? claro, sí, sí, sí. Es verdad. Y bueno, y la verdad que sí, fue un cambio, había incluso muchos alimentos que yo los tenía casi como en Ujú, ese prejuicio, ¿no? De que mm, antes te lo planteaban como, no, esto engorda o esto es más pesado mm, o esto, y justamente esos fueron los alimentos que marcaron mi base y que hoy en día son mi base de la alimentación, que nada que ver con lo que yo tenía antes. ujú. ¿Y cómo fue ese proceso ahora que me decís un poco esto? ¿Cómo fue el proceso? O sea, al inicio te costó un montón y ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo apropiaste?
No, en realidad, o sea, yo por ahí, como te digo, yo creo que por ahí, no Sí. sé si para todas las personas puede ser Ujú, igual, porque para otras personas puede ser como esto recién el inicio, ¿no? ujú, De un tratamiento, entonces el acomodarse puede costar más. Yo siento que ya venía como con una educación previa, digamos, de ujú, alimentación, entonces fue como ir cambiando, digamos, o adaptando lo que vos me ibas enseñando a lo que yo más o menos ya tenía incorporado, entonces no lo sentí como tan difícil. bien, Sí, por ahí, en la restricción de algunos alimentos a los que nunca los había ujú, eliminado, digamos, ahí sí, porque eran algunos que eran base o hábito muy ujú, frecuente y bueno, costaba por ahí suplantarlos, pero te digo que sentir el bienestar que me generaba no tenerlos es como que no los quería ni mm, cerca, ¿no? Entonces no es que costaba tanto tampoco. ujú. Claro, no era obligado, sino que ya elegías eso. Sí, sí, Ujú. sí, tal cual. Bien, ¿y qué es lo que vos rescatás o lo que te fue más valioso en el acompañamiento que tuviste durante el proceso? Y bueno, yo creo que la presencia Ujú, fue como muy importante porque bueno, por ahí pasa, ¿no? Que por ahí en otros tratamientos uno tiene la consulta y tiene que esperar hasta la siguiente consulta anotando capaz todas sus dudas y que por ahí en el medio no tenés idea de si lo que estás haciendo está bien y por ahí el hecho de poder tener esta comunicación como más fluida, mm, bueno, y vos siempre como aportando, ¿no? Desde, qué sé yo, por ahí artículos o cosas que te fundamentan mm, lo que estoy haciendo con explicaciones claras de por qué mm, o para qué tal alimento, en qué horario, bueno, todo claro, ese tipo de detalles creo que fue como muy importante para poder ir entendiendo por qué iba haciendo cada cambio. Y también, bueno, en las dosis, en las dudas, porque por ahí en la consulta uno también es como que recibe mucha información y después tal es cual. tan bueno el poder volver a consultarlo por un mensajito, Ujú, ay, entendí bien esto, lo estoy por comer, lo como ahora o no, y esas cosas creo que fueron muy importantes. bien, bueno, genial. Y si te pregunto, ¿cuál fue cuál fue el impacto que generó esto en tu vida diaria hoy? A diferencia, o sea, Ujú. la allí de un inicio y la allí de ahora. ¿Cómo ves ese cambio? Y mucho más, digamos, como organizada, Ujú, en ya saber, digo, en poder prever, ¿no? Y ujú, predecir qué es lo que puedo comer y qué es lo que no. Implica obviamente todo un proceso también de aceptación de, bueno, esto va a tener que quedar fuera de ujú, tu vida para que no, digamos, no generar como mayor malestar, pero en sí creo que la capacidad de poder organizar y saber que hay cosas que aunque que si las, digamos, que si las quieres comer o, bueno, ni siquiera, porque ahora no me quiero olvidar de la otra parte del tratamiento que no solamente tiene que ver con la alimentación, ujú, sino también con los otros hábitos ujú, fuera de los productos y todo lo que utilizamos en relación al cuerpo, que también fue una parte muy importante. Yo digo, el organizarte y saber que, por ejemplo, si hay algo que lo querés usar o que lo querés comer y lo podés hacer, pero capaz, no sé, lo dejás y lo preferís para un día, pero el resto de los días anteriores no lo consumís y ya claro, te vas como cuidando para eso. Yo creo que esa organización y poder predecir para vos poder estar bien es clave, ¿no? En tu vida ujú, diaria y no estar como en esa, yo diría como en esa lotería de que claro, todos los días comes algo y no sabes qué pasa. Así que, o por ejemplo esto, ¿no? De determinados productos como como las infusiones, los té, bueno, todas estas ujú, cuestiones de hábitos que vas incorporando, que vos sabés que si ya venís así como medio de una manera que no te estás sintiendo bien, ujú, incorporas de nuevo o reforzás ujú, y eso te ayuda a volver a la estabilidad, ¿no? claro, Creo que eso, ¿no? Es un aprendizaje constante y no significa, digo, debes desarrollar hábitos, ¿no? ujú, Porque no es una solución mágica, ujú, ¿no? Y lo digo realmente con mucha experiencia en el ujú, sentido de que hice muchos tratamientos con medicación y cosas que me mm, dieron los gastroenterólogos y nada me solucionó. ujú. Entonces es aprender a manejar lo que consumís. Claro, que yo me doy cuenta que como que eso genera más frustración todavía, porque uno cree que es la Mm, solución, pero no se soluciona y de repente es como sí, más tal la cual. frustración.
Bueno, como aclarando un poquito lo que dijiste vos ahí, esto de que trabajamos también el tema de los hábitos, ¿no? Para hacer referencia a esto, a ver si puedes contar un poco desde ese lado, de no solamente la parte alimentaria, sino que hubo una visión tal vez más integral, ¿no? De la persona, donde Mm. sí, obviamente la alimentación es un pilar fundamental, pero los otros aspectos, ¿cómo se fue novedoso para vos por ahí trabajar otras áreas? ¿Qué áreas? ¿Cómo te impactó eso? Sí, bueno, el tema de algo que fue novedoso y que esa parte sí capaz fue un poco más difícil cuando Ujú, me lo planteas y primero es como que uno que le genera resistencia y después no, bueno, ujú, te das cuenta que no es tan difícil y está bueno, que es el tema de ver los productos que utilizamos, ¿no? En la vida cotidiana, desde el shampoo, bueno, la pasta de dientes o cómo limpias o cómo higienizas los elementos o los utensilios que utilizas para comer, las ujú, mesadas, bueno, todo eso me ujú. pareció como muy importante. Y también el tema, por ejemplo, de eso sí podría decir que me resultó un desafío al principio, que fue el de entender que mucho de la intoxicación que podía tener mi cuerpo no solamente tenía que ver con los productos, sino también por el exceso en mi caso, del deporte, ¿no? Que Sí, yo le estaba generando y del estrés que yo le estaba generando a mi ujú, cuerpo, que eso sí fue un desafío ahora que me acuerdo. ujú, ujú, El reducir sí, mi carga de entrenamiento, sí, ujú, eso me costó un montón y en eso sí tuve traspiés al principio porque, bueno, sin el permiso de la profesional, yo sí, hacía cosas que no debía sí. y ahí me volví a intoxicar y Bueno, me daba cuenta. ahí se veía el aprendizaje igual. Sí, ahí estuvo la parte más frustrante, Ujú, pero hasta que lo entendí y bueno, y supe que tenía que ponerle, digamos, pila a eso. Así que bueno, tuve que a generar el hábito del descanso, bueno, de otros aspectos, ¿no? ujú, Si bien ya, por ejemplo, el tema de exponerte al sol y un montón de cosas ya las tenía como un poco incorporadas, pero bueno, ahora al tener que obligarme más al descanso, lo pude incorporar más ujú. Sí, a mi rutina diaria. medianamente es Así como que, que estás desde el bueno, área de la salud, entonces algunas cuestiones ya las tenías claras, pero tal. bueno, sin Sí, embargo es como que se siguen reforzando esas cosas. Bueno, sí, tal cual, igual, por más de que uno esté en el área, es el típico caza de herrero, cuchillo de palo, así que bueno, siempre hay alguien que pueda ayudar y guiar en el proceso y esa es la idea también. ¿Y qué sí, le tal dirías cual. a alguien que hoy está en tu lugar cuando vos empezaste y no se anima Mm. a empezar? Tal vez por esa Mm, misma frustración que vos decías que prueban tantas cosas que ya es como un sí, poco la incredibilidad de poder sí, lograr. sí, tal cual. Y yo, mira, le diría que lo intente, que digamos que no tenga miedo o que por ahí, digamos, se dé una nueva oportunidad, ¿no? Sí, Porque, bueno, por lo menos en mi caso eso fue lo más importante, ¿no? Del darte otra oportunidad de que puede haber alguien que realmente te puede ayudar y que no todos, digamos, por más de que haya muchos tratamientos nutricionales, no todos son iguales mm, y que esto creo que es un tratamiento integral mucho más enfocado en este tipo de sintomatología, ¿no? ujú, Que hasta donde entiendo y donde también he estudiado y leído y qué sé yo, tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? A nivel mundial, ¿no? sí, Entonces creo sí, que es más que una patología, es un mal de época también, ujú, ¿no? Así que creo que está bueno eso e incluso me atrevería a sugerir, porque bueno, como dije al principio, yo soy psicóloga, me atrevería a sugerir a personas que capaz no tengan tanta sintomatología intestinal, ¿no? ujú, Puntualmente, pero sí mucha sintomatología que tiene que ver con el estado de ánimo, ujú, con la niebla mental, con todas estas cuestiones que a veces digamos, como que se cree o se le da el rótulo, viste, de depresión, de ujú, ansiedad, que terminan como muy psiquiatrizados a ujú, veces, que también intente por este lado. Te ujú, juro que o sea, también, como te digo, también me he informado y he estado ujú, como investigando un poco sobre esto y es mucha la relación que hay entre re, las cuestiones alimentarias bueno, y psicológico. las cuestiones del estado de ánimo y cognitivas. Ujú,
Así que no solamente me quedaría Ujú. con la sugerencia para quienes tengan problemas intestinales, sino también de este tipo. Bien, bien, sí. Te agradezco un montón el aporte, porque además sabes de lo que estás hablando. Así que bueno, te agradezco el aporte y creo que eso va a ayudar a mucha gente que por ahí busca, como vos decías, o soluciones mágicas o busca en lugares que Mm, no debería. Entonces, como sí, para guiar sí, un sí, poquito ese camino está bueno también. Así sí, que sí, bueno, sí, te tal agradezco un cual. montón. Así que yo te agradezco a vos también por la paciencia y por Bueno, el acompañamiento. Así que bueno, acá mm, vamos a continuar. bueno, sí, seguimos en camino igual. Dale.